del trabajo y ver en qué consiste el trabajo virtual y qué dice el principio del trabajo virtual, cómo nos ayuda a resolver lo que vamos a hacer ahora. A ver, lo primero que quisiera es si hay alguna duda o qué parte tenemos que volver a insistir un poco en el tema antes de proseguir con este tema. A ver, si tienen alguna consulta, voy a tratar de compartir Hasta que esté compartiendo, ¿tienen alguna consulta que podemos comenzar la clase? Si hay algunas dudas, parece que no. A ver. Bien, entonces, si no hay dudas, comenzaremos. A ver, ¿qué entendió, señor Vázquez, usted por trabajo virtual? Ingeniero, buenos días. Buen día. Bueno, pues el trabajo virtual, primero que no es real, o sea, no es físicamente, no existe. Y segundo que para garantizar el equilibrio de mi edificio, o de mi estructura, perdón, necesariamente debe cumplirse que el trabajo virtual externo con la energía interna deben ser iguales. Bueno, eso le podría decir, ingeniero. Sí, pero ¿cómo concibe el trabajo virtual? Porque no basta que me diga que el trabajo virtual no existe y con eso, fíjese lo que me dice. Me dice que no existe, pero sí lo vamos a utilizar, que eso es Allá importante. Eso es lo que yo no capto bien, lo que usted lo me dice. concibo como una condición necesaria para el equilibrio, ingeniero. Que el conjunto de desplazamientos, digamos que un nodo tiene que tener compatibilidad de desplazamiento con los elementos frame, perdón. Un elemento frame está conectado a un nodo, entonces tienen que tener la misma compatibilidad de desplazamiento. Y esos desplazamientos compatibles eh, no son generados por fuerzas físicas, sino son generados por fuerzas, digamos, virtuales que en su conjunto me generan un trabajo virtual que, por eso yo decía, físicamente no se explica, perdón, no es que no exista. Y matemáticamente sí existe, digamos. O sea, A ver, quiero que esto, a ver, no está muy claro lo que me dice, pero vamos a tratar a ver, voy a ir consultando a los demás para ver que me digan qué han entendido del. No es un concepto, obviamente, sencillo. Lo triste es que lo han utilizado ya hace varias oportunidades y nunca me pueden dar una explicación adecuada. Y como una anécdota, cuando di un posgrado en Santa Cruz, eh, hubo algún catedrático de Moreno que me dijo, recién he entendido lo que es el concepto de trabajo virtual. Y la verdad es que todos lo usan, pero no está claro qué se entiende. A ver, pero vamos, señor, a ver, señor, vamos por orden. Señor Andrés Gutiérrez, ¿cómo lo ve usted? A ver, ¿cómo lo entiende este concepto inicialmente de trabajo virtual, ¿no? Y energía de formación virtual.
Después, todavía no hemos tocado el principio. A ver, ingeniero, buen día. Lo entiendo el trabajo virtual como en la representación gráfica que teníamos es la primera variación del trabajo, ingeniero. ¿Sí? O sea que Y matemáticamente está clarísimo, no es que no existe, sí, matemáticamente. ¿Y por matemáticamente qué? existe, ingeniero. Ujú. Y físicamente no existe, en otras palabras, físicamente no puedo representar eh, el trabajo virtual. Digo, la primera variación del trabajo la puedo representar gráficamente, pero no es lógica, no es físicamente posible. Sí, ¿Lo eso es, entiende así o qué dudas tiene? no, sí, eso es porque nos explicó que para una determinada carga no puede existir una variación del desplazamiento. Tendría que existir también una variación de la carga. Por eso también vamos a llamar desplazamiento virtual. O sea que, Sí, pero eso es una representación de la primera variación del trabajo, que por sí sola no existe. Ahora, matemáticamente sí la podemos visualizar, ¿verdad? A ver, sí. señor Campos, a ver, deme una explicación o cómo lo entiende usted. Y sí, creo que el compañero lo ha explicado muy bien. O sea, iba a decirlo prácticamente casi lo mismo, ¿no? De que es la primera variación del trabajo, que matemáticamente sí se puede demostrar, pero físicamente no es posible por el incremento que no existe un incremento de la carga, ¿no? Ya. A ver, vamos a hacer a alguien más para ver. ¿Alguien quiere una explicación adicional? A ver, señor Aguilar, Samuel. Buenos días, ingeniero. Buen día. Sí, ingeniero, como dijeron mis compañeros, el trabajo virtual es la primera variación, ¿no? Y gráficamente y matemáticamente existe, pero físicamente no es posible, porque no existe esa variación de esa fuerza, ¿no? Para que exista ese trabajo. Ya, muy bien. Ya creo que sí hay una comprensión que lo han podido ver del trabajo virtual. Ahora, la segunda parte que es re importante es ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve este concepto? Entonces, eso vamos a tratar ahora de insistir un poco y partir acá en la pizarra. Eh, vamos a seguir lo que había antes. Partimos de un concepto fundamental, ¿no es cierto? Que tenemos dos conceptos, ¿no es cierto? Una estructura, cuando está sometida a cargas, tenemos un trabajo externo que se mide, es una energía externa. Y ese trabajo, ya lo vimos, que es las cargas o las fuerzas por los respectivos desplazamientos. Obviamente es energía, por lo tanto es un escalar. En el momento, vamos acá arriba, se está viendo el tablero, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se ve. Ya, ok. Entonces, ya dijimos que muchas veces, nunca, no sé si ahora ya lo tenemos claramente, esa energía externa se transforma, al colocar esa energía externa en la estructura, se transforma en una energía interna. En otras palabras, ustedes van a ver, si a cualquiera de ustedes lo comenzamos a jalar o a presionar, obviamente se va a generar una energía para deformarlo, pero usted sí que va a sentir la deformación y la va a sentir porque cada uno de sus tendones se va a comenzar a traccionar y obviamente van a haber avisos de dolor, etcétera. Y entonces esa energía interna que usted está generando se da a través de las tensiones y las deformaciones que sufren todos los puntos de la estructura o del cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, por eso decimos, una estructura es elástica cuando al retirar la carga, ella vuelve a su posición. ¿Por qué vuelve a su posición?
porque tiene esa energía interna almacenada. Bien, ahora, fíjense, ese es el primer concepto. Pero ¿qué pasa si yo aumento la carga, aumento la carga, aumento la carga? Llega un momento que si la energía interna no es capaz de generar una energía igual a la que usted está aplicando, obviamente se va a entrar en colapso la estructura o lo que sea. Entonces, ¿cuándo para de deformarse? ¿Cuándo para la energía externa? Cuando la energía interna que se va generando llega al mismo valor de el trabajo externo. En ese momento, la estructura llega a un equilibrio. ¿Por qué? Porque la energía externa es igual a la energía interna. Señor Tinta, ¿esto está claro? Este concepto está clarísimo, porque si esto no está claro, ya esto no vamos a poder verlo. ¿Se entiende, ingeniero? Ya. Bien, entonces siempre vamos a hablar que si el trabajo externo es igual a la energía interna, la estructura está en equilibrio. Ahora bien, si a esta estructura como está acá, yo le incremento la carga, le aplico una variación de la carga, obviamente que va a haber una variación del desplazamiento y va a haber un incremento del trabajo. Va a haber un incremento del trabajo. ¿Sí? Ese incremento del trabajo, que lo podemos ver aquí con las bolitas, que se genera, al mismo tiempo, aquí no lo tenemos, pero lo podemos graficar, al mismo tiempo se va a generar una tensión y una deformación. Las tensiones y deformaciones se van a incrementar. Vamos a ver aquí para ver si tengo alguna acá, aquí para ver. Aquí está. Ustedes tienen acá la tensión y la deformación. A medida que yo aumento, obviamente que va a haber un incremento de la tensión y va a haber un incremento de la deformación. Y por lo tanto, de la misma forma se va a generar una energía, un incremento de la energía de deformación. Y por lo tanto, si estábamos en equilibrio y el incremento vuelve a estar en equilibrio si el incremento del trabajo es igual al incremento de la energía de formación y la estructura sigue estando en equilibrio. Bien. Ahora, podemos ver que este incremento de trabajo, esto que vemos acá, esta igualdad, la vamos a plasmar ahora con las variables del problema. Entonces, ¿qué significa plasmarla en la variable? Significa que acá yo voy a tener, gráficamente, vimos acá, en el tablero, que yo tengo este rectángulo más el triángulo, gráficamente. Entonces, este rectángulo que tenemos, fíjense, va a ser la carga P, acá, multiplicado por el desplazamiento del tabú. Y el triángulo va a ser un medio, porque es un triángulo, multiplicado por la variación de la carga y la variación del desplazamiento. Por lo tanto, ese es el incremento del trabajo. Y este incremento del trabajo lo podemos visualizar matemáticamente como siendo la primera variación del trabajo más la segunda variación del trabajo. O sea, ese es el incremento. Y obviamente vemos que este es un concepto matemático, ¿no? Por sí solo no puede haber la primera variación del trabajo. ¿Por qué no puede haber la primera variación del trabajo? Porque no puede haber este rectángulo sin incremento. O sea, aquí existe un desplazamiento, pero no hay un incremento de carga. Por lo tanto, físicamente ese no es posible. A esta primera, vamos a ver por qué dividimos de esta forma, porque de ahí van a ser el principio de los trabajos virtuales. Entonces, nos interesa dividir este concepto y a esta primera variación del trabajo se la ha llamado trabajo virtual. ¿Está bien? Yo hubiera preferido que mantengamos la primera variación del trabajo, pero ya se la llamó trabajo virtual, está bien, porque bueno, es un trabajo que físicamente no es posible. Pero a su vez ahora vamos a ver ahí en los apuntes, vamos a ver que
Este incremento está aquí traducido a través de estas variables. Este mismo incremento de la energía de deformación la tenemos acá con las respectivas variables. ¿Qué significa esto? Que la integral de volumen de las deformaciones multiplicadas por las tensiones, vamos a tener el rectángulo, ¿verdad? Esa va a ser la primera variación de la energía de deformación. Este es el rectángulo. Y el triángulo que vamos a ver en la energía de deformación va a ser igual, la integral, pero ahora sí, de la variación del desplazamiento multiplicado por la variación de la tensión, un medio integrado a lo largo del volumen. ¿De acuerdo? Creo que hasta ahí no hay duda, ¿no? Está claro, ¿verdad? A ver, señor Rentaquiño. Está claro, ingeniero. Ya. Insisto en esto porque ahora sí es importante. Entonces, si yo cumplo esto acá, sigue estando la estructura en equilibrio. Aquí hemos partido, aquí no hemos hecho ninguna simplificación, nada. O sea, en otras palabras, la primera variación del trabajo más la segunda variación es igual a la primera variación de energía de deformación más la segunda variación. ¿Dónde está lo que no vamos a poder demostrar en este tablero? Porque tendríamos que tener, como dije, ver el tema del cálculo variacional para poder llegar. ¿Qué es lo que se hace ahora? Y esta es una demostración matemática. A ver, ¿cómo demostramos? Nosotros partimos de la ecuación de equilibrio. Esta ecuación de equilibrio de la cual partimos, esa ya hemos demostrado nosotros. Hemos planteado las ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? Que la variación de la tensión respecto a sigma xx más la variación de sigma y respecto. Esas ecuaciones de equilibrio que las hemos visto, que las hemos planteado, ¿sí? Partimos de esas ecuaciones de equilibrio. O sea, que la demostración que se hace es parte de estas ecuaciones de equilibrio y se le da una variación al sistema. Y se demuestra al final que la variación del trabajo virtual, la primera variación del trabajo virtual, se llega, partiendo de la ecuación de equilibrio, se llega a esto. Por lo tanto, no solo esto es correcto, sino también demostramos que si la primera variación del trabajo o el trabajo virtual es igual a la primera variación de la energía de deformación, podemos afirmar también que la estructura está en equilibrio. Vamos a ver cuál es la gran ventaja de llegar a esto. Y eso vamos a ver. ¿Para qué hacemos todo esto? Ahora sí vamos a tratar de entender. Pero lo importante era entender que llegábamos a esto entendiendo lo que son los conceptos de trabajo virtual y energía de deformación. A ver, señor Juan Aruquipa. Está claro, ingeniero. No, señor Cruz, Ronnie. ¿Sí? Se entiende, ingeniero. Muy bien. A ver, ¿alguien tiene alguna... si nos da tiempo, vamos a volver un poco aquí para ver un poco más. Esto mismo no solo sirve para estructuras lineales, sirve para estructuras no lineales, como está aquí. El mismo principio sirve cuando la estructura es no lineal. Solamente que aquí ya no es un triángulo, sino es de orden superior, ¿verdad? Usted tiene el triángulo y después tiene una curvita más, entonces son variaciones de orden superior, que no nos preocupa, porque lo que nos interesa es la primera variación del trabajo, que sea igual a la primera variación de la energía de deformación. Por lo tanto, esto también se aplica a estructuras no lineales. Entonces acá ya vemos que el trabajo virtual textualmente es la primera variación del trabajo. ¿Sí? Ya. Ahora, aquí vemos que en general el trabajo
no es solo hemos hecho el ejemplo con una carga concentrada, ¿verdad? Pero no es solamente con una carga concentrada, que sería, digamos, la primera variación del trabajo, la fuerza por el desplazamiento, sino que también existen las fuerzas básicas de volumen, o las fuerzas de inercia, que multiplicadas por el desplazamiento dan las fuerzas de peso propio, de volumen. También, pero podemos tener las fuerzas de superficie, ¿no es cierto? Entonces, y tenemos finalmente las fuerzas concentradas a cualquier estructura o a cualquier elemento. En general, la fuerza es la componente de las fuerzas de volumen más las fuerzas superficiales más las cargas concentradas. El concepto es el mismo y por lo tanto no vamos a hacer hincapié, lo pueden leer acá, el concepto sigue siendo exactamente lo mismo. Lo que nos interesa es el concepto de la primera variación, que es la carga, que es la variación de ese trabajo, son las fuerzas por las variaciones de los respectivos desplazamientos. Entonces, acá, solamente que aquí hay unos pequeños, esto no es una integral, esta es integral de volumen, obviamente, para el peso. Esta es una integral de superficie, porque las phi son superficiales, ¿verdad? Y esto ya es simplemente fuerza por desplazamiento. Bueno, aquí ya vimos el concepto de la energía de deformación. Acá, si tenemos tiempo, vamos a ver que el mismo concepto, pero solamente cuando hay consideraciones de deformaciones térmicas. Ahí vamos a ver con deformaciones térmicas como sigue siendo el mismo proceso. Bien, ahora, pero llegamos a lo que yo quiero llegar acá, y aquí es donde tenemos que ir con... Y vamos a ir ahora al principio de los trabajos virtuales. Y vamos a ver por qué este principio es tan importante. A ver, voy a ver, después vamos a tratar de ver si tenemos algunos apuntes para ver. Bueno, pero aquí nos centraremos en esta clase para entender ahora sí el principio del trabajo virtual. A ver, ¿cuál es la importancia que tenemos? Y vamos a tratar de graficarlo. Fíjense que la primera variación de trabajo yo la encuentro dándome un desplazamiento virtual, ¿verdad? Si ustedes se fijan en este gráfico, yo me doy un desplazamiento virtual y con el desplazamiento virtual yo calculo el trabajo virtual o la primera variación de trabajo. Por lo tanto, este desplazamiento es un desplazamiento virtual. La única condición que le vamos a hacer a este desplazamiento es que cumpla las condiciones de borde y que sea, obviamente, valor muy pequeño. Entonces, vamos a tratar de entender este concepto de la siguiente forma. Voy a borrar todo esto porque no hay forma que lo mantenga, bien es importante. Voy a tratar de mostrar con un ejemplo. Supongamos ustedes que tenemos una viga, para hacerlo sencillo, donde aplicamos una carga, P, y vamos a hacer tres ejemplos. Entonces, ¿qué dice el principio de los trabajos virtuales? Partiendo de una estructura, de una deformada compatible. O sea, tengo que partir de una estructura compatible. Y entonces aquí vamos a hacer tres ejemplos. Y voy a hacer, visualmente solamente, voy a hacer que esta sea la deformada. Vamos a hacer que esta sea la deformada. Inclusive puedo hacer que esta sea la deformada. Y aquí voy a hacer una que sea así. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el concepto de la compatibilidad? Por eso dice, partiendo de una deformada compatible. El concepto de la compatibilidad, ya vimos, es que
se mantenga la estructura continua, que se deforme, pero se mantenga continua, ¿verdad? Entonces, esta es una estructura compatible, porque gráficamente podemos ver que aquí no hay ningún punto de inflexión, que así que la estructura es compatible. Ahora, no estoy diciendo que sea la exacta, pero es compatible. Esta también es compatible. Y esta también es compatible. Se puede deformar así para una determinada carga. Ahora, la pregunta es, a ver, siguiendo los que tengo aquí, la pregunta, señor Fabio Gutiérrez, ¿esta es compatible o no es compatible? Sí, sí, me parece. Deme un segundito. No, la partecita de abajo no. ¿Esta acá? Sí, ¿es una recta? Sí, son dos rectas. Sí, puede ser compatible una deformación. A ver, ¿qué dice usted, señor Halcón? ¿Por qué no es compatible? Aquí es continua, pero ¿cuál es el concepto? Aquí es continua, pero ¿qué pasa? Que aquí ya, Tiene un quiebre. ¿y ese quiebre qué significa? A ver, la Una discontinuidad. discontinuidad, y eso significa que No es compatible. la Ah, ya. deformación es infinita. Ajá. Si indicamos que la deformación es la variación del desplazamiento, en este punto, obviamente, la estructura puede seguir un concepto que sigue continua, pero ya no tiene el concepto de compatibilidad, ya ha habido un quiebre, ya la deformación en ese punto es infinita. ¿Está claro eso o no? Sí, me confundí hace un rato. Porque yo puedo tener así una estructura, sigue siendo compatible, no hay ninguna razón para que no sea compatible. Muy bien. Entonces ya tenemos el concepto de lo que es que todas estas estructuras son compatibles a excepción de esta. Por lo tanto, esta no la vamos a considerar. Ahora, fíjense, vamos a ir al concepto de, yo me voy a dar una primera variación de trabajo. ¿Cómo me doy una primera variación de trabajo? Aquí está, me doy un desplazamiento cualquiera, pequeño, cualquiera que cumpla con las condiciones de borde. Por lo tanto, me doy un desplazamiento virtual. Y puede ser cualquiera. Entonces, supongamos aquí yo me doy un desplazamiento virtual acá. Que lo hemos visto delta U. Acá me doy otro. Si ustedes quieren para arriba, no importa. Porque este es cualquiera, no hay. Aquí yo no digo cuánto tiene que valer. Es un desplazamiento virtual cualquiera. Y aquí me doy otro. Si me doy un desplazamiento virtual, obviamente que para la carga, en estos tres casos, puedo calcular la primera variación del trabajo, que es P por delta U, ¿verdad? Y el delta U me lo estoy dando. Por lo tanto, yo puedo calcular acá y voy a calcular su primera variación. Entonces, vamos a hacer que vamos a llamar la primera variación del trabajo, le hemos llamado como delta W, y aquí también voy a calcular la delta W, y aquí voy a calcular la delta W. En todos los casos va a ser esta fuerza por este desplazamiento. Esta para arriba, esta para abajo, como quiera. Bien. Pero al dar este desplazamiento virtual, también se va a generar una deformada. Y esta deformada la vamos a hacer como puede ser cualquiera, porque es un desplazamiento virtual. Esta deformada, ¿qué va a hacer? Va a generar una energía de deformación virtual, o sea, va a generar una deformada que va a generar una energía de deformación. Y como vimos, esa energía de deformación también va a ser virtual. ¿Por qué? Porque no va a haber un incremento de tensión y va a haber un incremento de deformación.
¿verdad? Entonces la tensión se mantiene, pero la deformación. Y al hacer la integral de todo esto, ¿qué voy a calcular? Voy a calcular la variación de la energía de deformación en cada uno de estos casos. Partiendo de un desplazamiento virtual, cualquiera, que se le ocurra. Bien, ahora, ¿qué dice? Vamos a tratar de entender. ¿Qué dice el principio de los trabajos virtuales? Dice, si yo parto de una condición compatible, en este caso estoy partiendo de una condición compatible, dice, si a esta condición compatible nos damos un desplazamiento virtual, o sea, un pequeño desplazamiento a esta configuración, ¿sí? Y al darle esta pequeña desplazamiento, voy a calcular tanto la primera variación del trabajo como la primera variación de la energía de formación. Obviamente que en todos estos casos van a ser diferentes. Y llego a una conclusión. Bueno, después de calcular esto, llego y digo que acá la primera variación del trabajo es mayor a la primera variación de la energía de formación. En este otro caso, llego a que la primera variación del trabajo es menor a la primera variación de la energía de formación. Y en este caso, llego y digo que he llegado a que la primera variación del trabajo es igual a la primera variación de la energía de formación. Punto. He calculado. He calculado el trabajo virtual y la energía de formación virtual. Y ahora, ¿qué me dice el principio de los trabajos virtuales? Usted ha partido de una estructura que es compatible. Si además de compatible llega a la conclusión que la primera variación del trabajo es igual a la primera variación de la energía de formación, puedo además asegurar que además de ser compatible está en equilibrio. Por lo tanto, la solución correcta es esta. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que además de ser compatible, si cumplo con esta condición, la estructura está en equilibrio. Y por lo tanto la estructura es exacta, porque cumple la condición de continuidad, de compatibilidad, y además cumple con la condición de equilibrio. A ver, ahora sí quiero preguntas, porque no es muy sencillo este concepto, pero sí es re importante para que ustedes puedan entrar y hacer en los cursos de posgrado y todo eso. De hecho, no se puede hacer nada sin entender perfectamente lo que son los teoremas energéticos. A ver, vamos. Vamos, señor Daniel Casas, a ver. La última parte, tal vez eso de las diferentes condiciones que tiene entre energía y trabajo, tal vez no me quedó totalmente claro. A ver si podrías repetirlo. Partecita, ¿sí? Sí, vamos a hacerlo. Lo que quiero ver es cómo vamos andando. Vamos a ir por orden acá. A ver, señor Martín Quispe. Inge, sí, he entendido. Ya. Señor Espinosa. Milton. ¿No está el señor Espinosa? Sí, ingeniero. Sí. No, no estaba ahorita, ingeniero, ahorita. No le escuché la pregunta. Ah, no estaba. Pues entonces no. No voy a estar repitiendo hasta que ustedes estén. A ver, vamos a seguir entonces, señor Gaspar. Inge, igual, de la misma forma, la relación de igualdad entre el trabajo y la energía interna. eh, Eso, y también, por favor, ingeniero, de la parte de la compatibilidad. Ya. Eh, señor Cruz.
Sí, ingeniero, está entendible. Ya. A ver, señor Alcón, ¿está claro esto o no está? Señor Alcázar. Sí, ingeniero, está claro. Ya. Bien. Pero vamos a ver algunas dudas que tiene. A ver, usted vea, la compatibilidad es un concepto de continuidad. Entonces, ¿qué pasa si usted agarra cualquier regla? Vamos a tratar de agarrar cualquier regla acá. A ver, voy a ver si me veo yo mismo. Aquí estamos. Ya, aquí está. Si usted tiene esta regla, fíjese, esta es una estructura compatible. ¿Por qué? Porque no se ha quebrado la estructura, independiente de las cargas. Esta también es una estructura compatible. Esta que usted ve ahí, que se deforma de esta forma. Es una estructura compatible. O sea, usted puede tener... ¿Cuál es el concepto de compatibilidad? Que no exista un quiebre. Obviamente no voy a entrar a llegar a una... Si sigo presionando esto, en determinado momento la estructura se va a romper, va a mantenerse, digamos, continua, pero ya ha habido aquí un quiebre. Ya la estructura no es continua, ya las deformaciones han sobrepasado las deformaciones posibles. Y por lo tanto la estructura se ha quebrado. Y por lo tanto deja de ser compatible. A ver, al que me preguntó este concepto, ¿está claro o no? Sí, ahora, ingeniero, mucho mejor. Muchas gracias. Yo quería complementar que Ya, a ver, entonces, ese es el concepto de compatibilidad. Entonces, ¿qué dice? Que si yo parto, el principio de los trabajos, si partimos de una estructura compatible, el que sea compatible no significa que esté en equilibrio, ¿ya? Por si acaso. Usted puede darse todas las deformadas que usted quiera acá. Yo le aplico una cara y yo le digo, ¿es esta o es esta? ¿O es esta? ¿No es cierto? Entonces usted no sabe, puede ser cualquiera de esas. Pero existe una condición que para que sea la solución que sea la solución al problema, además de ser compatible, las tensiones que se generan tienen que estar en equilibrio. No, por lo tanto, hemos tomado acá, yo me he dado estas configuraciones, no sé si son posibles, pero no son las correctas. Todas estas son posibles, las tres son posibles. ¿Cuál va a ser la solución al problema? La que además de ser posible desde el punto de vista de compatibilidad, esté en equilibrio, que las tensiones estén en equilibrio. A ver, entonces, no sé si ahora está un poco mejor. Está un poco está mejor. genial. Sí, sí. Ya. Entonces, ahora fíjense, vamos a ver la importancia. Solamente que aquí voy a buscar otro apunte porque no me gusta acá cómo está a ver, aquí sí. Bueno, aquí está el concepto. Entonces, ¿cómo definimos el principio de los trabajos virtuales? Una estructura elástica, ¿verdad? Una estructura cualquiera, elástica, como esta. Está en equilibrio bajo un sistema de cargas externas y una distribución de temperatura, está en equilibrio. Todo lo que aseguramos es que esa estructura está en equilibrio. ¿Y cómo hacer? Si para cualquier desplazamiento virtual, ahí debería ser delta U minúsculo, obtenida de un estado compatible o deformación. Si para cualquier desplazamiento virtual obtenido de una configuración de deformación compatible, ¿sí? El trabajo virtual es igual
En otras palabras, la estructura está en equilibrio si el trabajo virtual es igual a la energía de deformación virtual, que sería este caso. Por lo tanto, de estas tres posibles o de las 20.000 que podríamos hacer compatibles, la que es la solución, la que está en equilibrio, es aquella que la primera variación del trabajo es igual a la primera variación de la energía de deformación. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque para encontrar, yo parto, ya yo me doy el desplazamiento virtual, por lo tanto, yo puedo encontrar, partiendo de una función prueba, puedo darme el desplazamiento virtual y puedo llegar a plantear que la primera variación de trabajo es igual a la primera variación de sí y asegurar de esa forma que la estructura esté en equilibrio, sin, obviamente es un proceso de optimización, sin saber exactamente el valor de las variables. Entonces, lo que habíamos hecho, vamos a partir de una función desplazamiento, vamos a hacer que esta función desplazamiento, entonces ahí vamos a ver ahora para qué sirve esto de una forma más clara. A ver, pero si no hay alguna pregunta, a ver. Señor Gutiérrez, Andrés, ¿está bien? ¿Está claro? Sí, una consulta, ingeniero. Sí, cómo no. Si el trabajo virtual producía una o un desplazamiento virtual, no le entendí esa parte que dijo que ya no existen tensiones, pero tal vez sí existen deformaciones. ¿Es deformaciones igual serían virtuales, ingeniero? ¿O? Sí, igual. Porque no puede haber, ¿verdad? Deformaciones. La tensión se mantiene constante. ¿Por qué? Fíjese acá. Está bien lo que usted dice. Pero a ver, aquí tenemos, y vamos a hacer el gráfico para mostrar lo que usted quiere. Acá está claro que yo hablo aquí de un desplazamiento virtual. ¿Sí? Por lo tanto, aquí no existe una variación de la carga. Si vamos con esta misma lógica a plantear ahora la relación tensión-deformación que me mide la energía de deformación. Fíjese, trabajo externo, carga y desplazamiento. Trabajo interno, tensión y deformación. Para cada punto y se integra a lo largo de todo el volumen. Entonces, cuando yo aplico esta fuerza P, aquí yo ya tenía una tensión, ¿verdad? Entonces, inicialmente, estamos en este caso, ¿no? Todavía no hemos dado ningún incremento. Entonces, inicialmente yo tenía, esto era la tensión con qué partido y aquí tengo la deformación. Pero aquí yo tenía la tensión y aquí tenía la deformación. Cuando apliqué la carga P, tengo esto. Aquí tengo la carga P, el desplazamiento, y aquí tengo la tensión y la deformación. Cuando incremento el desplazamiento, obviamente que lo que estoy haciendo, estoy incrementando la deformación. Pero voy a incrementar la deformación sin incrementar la tensión, porque la carga no la he incrementado. Por eso hablamos que tenemos un desplazamiento virtual y aquí tenemos una deformación virtual. Por lo tanto, no se alteran las tensiones, porque es un tema que yo doy un desplazamiento virtual. No sé si está un poco mejor, señor Andrés. Sí, está claro. Entonces, Inge, gráficamente podemos decir que los rectángulos ahí de la tensión y la carga son iguales. ¿Sí? Sí, la estructura está en equilibrio. Ah, ya. Ahí está bien, ahí está. Y usted lo ha dicho gráficamente. Gráficamente dice, si parto de una condición compatible y este gráfico es igual a este, entonces la estructura está en equilibrio, que sería este caso. ¿Sí? Si yo entro a este caso, si uno de estos es mayor que el otro, la estructura no está en equilibrio, ¿verdad? No es la solución. Ya, Inge, gracias. A ver, entonces vamos ahora a ver. Ahora vamos a ver
lo que hemos estado haciendo y porque esto nos sirve muchísimo. Voy a borrar. Pero siempre tengan este concepto. A ver, vamos a insistir en el concepto y lo vamos a volver importante. Vamos a volver para que... insisto mucho en esto porque no es un concepto sencillo. Y además es difícil sacar de los libros unas explicaciones. Se supone que los que escriben estos libros lo entienden, pero muchas veces, si usted agarra un libro de estructuras y es un momento, digamos, un Sinkievics, no va a entrar a ningún detalle, simplemente lo pone ya como si fuera un concepto clarísimo. Esto de gráficamente tampoco me lo he inventado yo, ¿verdad? Lo he sacado de un libro, que era un libro que teníamos de referencia en el posgrado, que era un libro que es el Fritz Mignet, ¿no? Que ya no lo toma mucho como referencia, pero en su momento fue un libro muy importante para entender justamente los conceptos. Entonces vamos a ver ahora, que sí que es importante. El modelo matemático, ya lo dijimos en la clase anterior, ¿qué es lo que representa una estructura? Es la ecuación diferencial, que la encontramos. ¿Y cómo encontramos esta ecuación diferencial? En el método de los desplazamientos, ¿verdad? Tenemos las relaciones de equilibrio, tenemos las relaciones geométricas y tenemos las relaciones físicas. Las relaciones de equilibrio, ¿qué significa? Que una función en términos de los desplazamientos es igual a al peso de la estructura, que es digamos, que para un elemento cualquiera es una constante. Por lo tanto, tengo todas las tensiones entre sí están relacionadas a través de la ecuación de equilibrio. Por lo tanto, por eso está en función de las tensiones, ¿cierto? Eso ya hemos visto. Cuando vamos ahora a las relaciones geométricas, ¿qué hacen las relaciones geométricas? ¿Qué me dicen? Que a medida que la estructura se desplaza, perdón, al contrario, a medida que yo aplico una carga y las estructuras se deforman, los puntos se desplazan. Esta relación entre desplazamiento y deformación se la plasma y indicamos entonces que las deformaciones, el vector o en general las deformaciones van a ser una función de los desplazamientos. Y sabemos que tenemos 6 deformaciones y tenemos 3 desplazamientos. Y entonces, ahí ya tenemos una segunda ecuación. Estas son 6 ecuaciones y aquí tenemos 3 ecuaciones, porque tenemos 6 deformaciones. Y finalmente tenemos las relaciones físicas que tienen que ver con la propiedad de los materiales. Y por lo tanto, estas relaciones físicas que tienen que ver con la propiedad de los elementos, que ustedes la conocen para un tema muy sencillo, que la ley de Hooke, es la relación entre las tensiones y las deformaciones. Y aquí también tenemos 6, o sea que ustedes utilizan para elementos unidimensionales, donde solo vamos a considerar la deformación XX, es la ley de Hooke que ustedes conocen, ¿no? Que está relacionada a través del módulo de elasticidad longitudinal. Y por lo tanto aquí tenemos las 15 ecuaciones para resolver las 15 variables. Y las 15 variables tenemos 6 variables que son desde la sigma XX hasta la sigma Y, ZX, ¿verdad? Que son las 3 normales y 3 tangenciales. De la misma forma tenemos 6 deformaciones en general, que son las XX hasta la ZX, que son 3 deformaciones normales y 3 distorsiones angulares, y obviamente tenemos 3 desplazamientos, que son
UX, UY y UZ. ¿No es cierto? El desplazamiento, las funciones de desplazamiento en la dirección X, Y y Z. Todas estas son funciones de X, Y, Z. Entonces, después hemos visto cómo simplificamos estas 6 variables cuando tenemos problemas que podemos simplificar, ya sea problemas bidimensionales o a problemas unidimensionales. Y ahí es donde tenemos que aprender, que va a ser una parte importantísima de cómo vamos a llegar a plantear los elementos partiendo de lo general a lo particular, sabiendo exactamente cómo simplificamos. Por eso hemos aprendido la teoría de la flexión, hemos aprendido la teoría del estado plano de tensión, el estado plano de formaciones, todo eso para poder simplificar. Bien, pero en forma general, por lo tanto, yo tengo aquí 15 variables y tengo 15, por lo tanto, ¿cómo resuelvo por el método de los desplazamientos? Puedo resolver este sistema de 15 ecuaciones diferenciales a 15 incógnitas, pero normalmente lo que hace el método es desplazamientos, le dijimos, y lo vamos a volver a repetir. Yo entro con esta tensión acá, en esta ecuación, y por lo tanto yo puedo decir que las tensiones las puedo, reemplazando esta deformación acá, voy a poder decir que entonces las tensiones van a ser función, puedo colocar las tensiones en función de los desplazamientos, ¿verdad? Porque estas deformaciones las voy a reemplazar por desplazamientos. Y finalmente, ¿qué hago? Acá tengo que estas tensiones, función de los desplazamientos, ahora las voy a colocar en esta ecuación. Y por lo tanto voy a tener en función de los desplazamientos, voy a tener 3 ecuaciones. Y este es el método de desplazamientos, ¿por qué? Porque he puesto todas estas 15, las reemplazando, tengo que resolver un sistema de ecuaciones, que son 3 ecuaciones diferenciales, pero ya solamente en función de los desplazamientos. Por eso se llama el método de los desplazamientos. Una vez que tengo la función de desplazamiento, vuelvo hacia atrás y tengo la función de formación. Y teniendo la función de formación, vuelvo hacia atrás y tengo las tensiones en todos los puntos de la estructura. Eso es lo que a rigor haríamos si pudiéramos resolver la ecuación diferencial. Como no podemos resolver esta ecuación diferencial a la que llegamos acá por el método de los desplazamientos, ¿qué sucede? Que tenemos que ir a los métodos numéricos. ¿Y qué hacen los métodos numéricos? Los métodos numéricos van a poner, el concepto es que esta función desplazamiento U, ¿verdad?, la van a poner en función de unos valores de una serie cualquiera, que vamos a decir acá, que podría ser una serie Φ0 más Φ1 A1 más Φ2 A2, etc. Entonces, lo planteamos, y aquí es donde entendemos, como no puedo resolver la ecuación diferencial, voy a plantear una función prueba que cumpla con la ecuación diferencial. Y esta función prueba ya la hemos hecho, hemos visto, y el concepto entonces ya no es encontrar la función, porque no va a ser plantear, encontrar los parámetros A1, A2, etc. Entonces, al encontrar los parámetros, porque nos damos una serie conocida, y al encontrar los mejores parámetros, encontramos la función U. Por lo tanto, ya no es un tema continuo, y ahora se trata de plantear un sistema de ecuaciones algebraico, que sí con el computador puedo resolver muy fácilmente. Y al encontrar estos parámetros, voy a encontrar entonces la función desplazamiento, que es la que busco. Obviamente en forma aproximada. Bien. Entonces, vamos a ver ahora cómo lo hacemos. Entonces, yo me doy esta función prueba, pero no voy a hacer que cumpla con la ecuación diferencial. Voy a ir paso por paso. En otras palabras, esta función prueba que me voy a hacer, que me doy, voy a hacer que cumpla primero con la relación
geométrica. Entonces, como me he dado esta función prueba, yo hago que esta función prueba cumpla con esta relación geométrica. Hago que cumpla. Una vez que ya tengo que ha cumplido la relación geométrica, hago que cumpla con la relación física. Entonces voy a la relación física, con esta misma función. O sea, me doy esta función prueba, y obviamente la función prueba, yo puedo después entrar y calcular las deformaciones con esta función prueba, y teniendo las deformaciones puedo calcular las tensiones, que es con esta función prueba, que es la relación física. Ahora, lo difícil ahora es hacer cumplir la ecuación de equilibrio, o sea, plantear que esa función prueba me cumpla con las ecuaciones de equilibrio. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí hacemos un bajo. En vez de que cumpla con la relación de equilibrio, yo voy a hacer que cumpla con el principio de los trabajos virtuales. Entonces voy a decir que si la primera, planteando esta función prueba, yo voy a hacer que cumpla con que la primera variación del trabajo sea igual a la primera variación de energía. Y con esto estoy cumpliendo el equilibrio. Y si mi ecuación prueba cumple con las relaciones físicas, las relaciones geométricas y el equilibrio, es la solución a la ecuación diferencial que gobierna el problema. A ver, ese es un repaso a lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? A ver, no sé si... Bueno, pasa, a ver qué dudas, porque yo quiero que me pregunten si hay dudas para que podamos este concepto que es fundamental. Ingeniero, si la energía externa es mayor a la energía interna, eso significa que el ejemplo en la viga se rompería. Así es. Obviamente, eso hemos visto en el pandeo, ¿se acuerda? Pandea. Sí, sí. O sea, si usted a una columna le aplica una carga, ¿no es cierto? Y se va deformando, y si la energía interna nunca llega a equilibrar la energía externa, no hay solución. A ver, piense, ¿no es cierto? Usted agarra un cable y a un cable, digamos, de, qué sé yo, de 2 milímetros o 2 milímetros de espesor, métale una carga de 20 toneladas. Imposible, ¿verdad? Sí, ingeniero. Pero si a un perfil de esos de acero tremendos, como es la Asamblea Legislativa, usted le mete las 20 toneladas, se va a deformar y va a llegar al equilibrio. ¿Por qué? Porque la energía de formación está en función de sus propiedades físicas. O sea, va a depender de la propiedad física y de la geométrica. No es lo mismo agarrar una columna de hormigón que una columna metálica de iguales dimensiones, o una columna de madera. O sea, cuanto mayor rigidez tenga, que tiene que ver con las propiedades físicas y geométricas, obviamente que la energía interna va a crecer muy rápidamente para poder equilibrar la energía externa. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, ingeniero, está claro. Gracias. A ver, Cristian Campos. Parece que ya no está el señor Campos, ¿o qué pasó? A ver, señor Chami, Diego, ¿está ahí ahora? Sí, ingeniero. A ver, duda, señor. Está claro, ingeniero. A ver, señor Vázquez. Ingeniero, buenos días, pero ya me saludé. Entonces, es importante el trabajo virtual porque la función desplazamiento me permite que la función desplazamiento que yo estoy proponiendo tenga el comportamiento de mi elemento en sí, ¿no? De mi elemento estructural, ¿verdad?
Sí, pero usted podría hacer, ya lo hicimos, ¿no? Si usted se fija, ustedes van a hacer la práctica. Lo que pasa es que si usted se da la función prueba en las prácticas, está bien la pregunta. Lo que pasa es que la función prueba geometría tiene que necesariamente cumplir las relaciones geométricas, físicas y las de equilibrio. Tienen que cumplir. Si quiere cumplir la ecuación diferencial, tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque la ecuación diferencial que obtenemos es llevando en cuenta cada una de estas relaciones. O sea, la solución a la ecuación diferencial tiene que cumplir, obviamente, las relaciones físicas, geométricas y de equilibrio. O sea, que si yo me doy esta función prueba, que cumpla con la ecuación diferencial, obviamente al cumplir con la ecuación diferencial está cumpliendo necesariamente con las de equilibrio geométricas y las de las físicas. Por lo tanto, a rigor, vamos a ver que no vamos a plantear la ecuación diferencial, no la vamos a plantear la ecuación diferencial. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer que esta función que nos vamos a dar prueba cumpla con las relaciones que permite plantear la ecuación diferencial. O sea, si esta función prueba cumple con cada una de estas relaciones, obviamente que va a cumplir con la ecuación diferencial que no la voy a plasmar. No sé si eso está claro. O sea, usted ha puesto 3 condiciones aquí, ya planteó una ecuación diferencial y tiene que cumplirla. Está bien, pero si yo puedo ir por el camino, hago que esta función prueba cumpla cada una de estas relaciones y también va a cumplir con la ecuación diferencial que podría llegar a plantear. Una vez, entonces, planteo esta función. Y esta función ahora vamos a obligarla a esta función prueba que cumpla con la relación geométrica y cumpla con la relación física. Tendría que también cumplir con la relación que vemos allá, con la relación de equilibrio. Pero, por facilidad y para entrar al proceso de optimización, vamos a hacer que en vez de cumplir la relación de equilibrio, voy a cumplir con que la primera variación de trabajo sea igual a la primera variación de la energía de formación. Y por lo tanto, si cumple este concepto, estoy cumpliendo con el concepto de equilibrio. Y por lo tanto, a partir de ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a dar una función prueba para cualquier elemento que usted quiera y vamos a hacer la relación geométrica, la relación base que cumpla estas relaciones y con el principio de los trabajos virtuales voy a cumplir que cumpla que la primera variación de trabajo es igual a la primera variación de la energía de formación y por ende voy a cumplir con el equilibrio. Y si cumple con estas 3 relaciones, entonces es la que mejor se aproxima a la solución exacta. A ver, me parece bien, pero voy a tratar de seguir insistiendo para que esté más claro. Ingeniero, No sé si... hacerle cumplir la relación de geometría, la relación física, ¿es aplicar las condiciones de borde o bueno? No tiene nada que ver con las condiciones de borde. Es las relaciones físicas. ¿Cuáles serían las relaciones físicas? Digamos, física. La variación del desplazamiento, la deformación XX sea la derivada o la variación del desplazamiento de la función desplazamiento UX respecto a X. Esa sería una de las relaciones físicas, geométricas. Una de las relaciones físicas sería que la tensión sigma XX es igual al módulo de la densidad E multiplicada por la deformada XX. Es una de las relaciones que tiene que ir cumpliendo. Entonces, al cumplir estas relaciones, que está relacionando las variables que existen para llegar a poder solucionar esto, encontrando esta función de desplazamiento. Y por lo tanto, si encuentro esta función de desplazamiento cumpliendo estas relaciones, obviamente que vamos a tener que después calculamos las tensiones y deformaciones, que son las variables del problema.
a ver, para que quede claro, ¿cuáles son las etapas que nosotros, al dividir esto en un conjunto de elementos que llamamos elementos finitos, lo que hacemos es estudiamos cada elemento aisladamente, como si fuera un subdominio. Todo lo que estamos viendo ahora lo vamos a aplicar a un elemento, a estudiar un determinado elemento. Una vez que he estudiado ese determinado elemento, entonces recién ya sé la relación que hay entre las fuerzas extremas, que son las que se unen al resto de la estructura, con las fuerzas internas propias del elemento. Entonces hay esa condición, esa matriz de rigidez, que es que las cargas, las fuerzas F que llegan en los extremos del elemento son iguales a la matriz de rigidez del elemento multiplicada por los desplazamientos en los extremos. Al tener eso, tengo las fuerzas externas, entre comillas, que son las que se unen con el resto de la estructura de cada elemento con sus propias fuerzas internas. Que eso es lo que vamos a buscar. Todo esto que estamos haciendo es para que yo encuentre las fuerzas en cada elemento. Por lo tanto, el concepto que vamos a tener acá es que yo voy a tratar de encontrar esta matriz de rigidez. Una vez que he encontrado esta matriz de rigidez del elemento en sí, es porque he hecho cumplir todo esto a nivel del elemento. Es la parte más importante. Una vez que yo ya tengo la matriz de rigidez de todos los elementos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ensamblar. Y los voy a juntar. Y ensamblar es aplicar que en cada nudo las condiciones, digamos, los desplazamientos sean en función que exista compatibilidad de desplazamiento en cada nudo y equilibrio de las fuerzas que llegan a un determinado nudo. Y una vez que he ensamblado la estructura, recién ahí voy a aplicar las condiciones de Bode a todo el sistema. Porque no aplico las condiciones de Bode a un elemento en sí, porque un elemento en sí es parte de todo el sistema. Una vez que tengo ensamblado todo el sistema, voy a aplicar las condiciones de Bode. Recién ahí aplico las condiciones, encuentro las variables A1, A2, A3, qué sé yo, y después, por lo tanto, al encontrar las variables, los mejores valores de las variables, encuentro la función de desplazamiento. Y teniendo la función de desplazamiento, puedo calcular la función de tensiones y de función de deformaciones. A ver, señor Gutiérrez, a ver, preguntas para que... Si esto va bien o no va bien. Sí, por mi parte va bien, Inge. O sea, estoy haciendo el seguimiento. Señor Quispe, Freddy. Sí, ingeniero, se está entendiendo, ingeniero. Gracias. Bueno, por lo menos que algo se entienda, o sea, porque esto hay que leerlo, hay que meditarlo, porque no es tan sencillo. Señor Juan Aruquipa. Sí, ingeniero, se está entendiendo. Bueno. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser lo que vamos a tratar de hacer en las próximas clases? Si ya no hay ninguna otra, si no hay, digamos, preguntas. Ingeniero. Sí. Ingeniero, la función prueba que nos ponemos, ¿por qué es difícil, ingeniero, que cumpla con las relaciones de equilibrio que teníamos antes? Es una buena pregunta. Porque las ecuaciones de equilibrio tendría que tener, para que cumpla perfectamente las ecuaciones de equilibrio, tendría que tener ya un proceso de optimización. En otras palabras, para cumplir con las relaciones físicas y geométricas, todavía no he tenido que hacer un proceso de optimización. ¿Se acuerda cuando hacíamos con el método, la ecuación diferencial? Nos planteábamos una función prueba y teníamos que optimizar el sistema para encontrar los mejores valores de A.
Entonces, el problema radica en que yo no tengo los valores de A aquí. Entonces, yo voy a hacer que en función de estos valores de A, cumpla con la relación geométrica y con la relación física. Pero para que cumpla con la relación de equilibrio, yo tengo que hacer de tal forma que optimice para que cumpla con la condición de equilibrio y me dé los mejores valores de los A's para que cumpla. Ese es el problema y me parece muy buena la pregunta, pero yo creo que la vamos a entender mejor cuando entremos al proceso de hacer, porque vamos a utilizar todo esto que hemos visto, vamos a utilizar para calcular los elementos de cercha, que ya lo hemos hecho, que es muy sencillo, pero ya vamos a hacer el elemento de viga, vamos a hacer el elemento de pórtico, vamos a hacer el elemento de parrilla, vamos a hacer un elemento de estado plano de tensiones, vamos a tratar si llegamos a hacer un elemento de placa y bueno, podemos ir viendo todos los elementos que pueden surgir en una estructura. Entonces, lo que pasa, y la pregunta es bien difícil de responder, es que para que cumpla esta última condición de equilibrio, tenemos que optimizar el sistema para encontrar los mejores valores de A. Y eso nos permite justamente este tema del principio de los trabajos virtuales. Que además de hacer cumplir la condición de equilibrio, optimiza, que quiere decir que encuentra un sistema para encontrar los mejores valores de A, tal como hemos hecho en la parte matemática. Wow, a ver, ¿alguien más? Pero sí está bien, la pregunta está bastante buena. No sé, a ver, entonces lo que vamos a hacer, a ver, voy a tratar de ver si tengo alguna, a ver cómo está, cómo lo hemos puesto con los apuntes que teníamos, los apuntes de esta muchacha, lo que vimos, a ver, vamos a ver aquí, vamos a dejar de compartir y voy a entrar a buscar los apuntes. Eso está en texto, están más libros, no están varios, está así 300, algo en texto, clases, apuntes, está. Apuntes del curso, es de esta muchacha que apuntes. Entonces, esto vamos a tratar de compartir. Los apuntes. Compartir. ¿Se ve, verdad? Sí, se ve. Ya, entonces vamos a ir a ver dónde tengo. Aquí. ¿Verdad? Aquí está, por ejemplo, el ejemplo con el que trato de decir, y aquí está el principio de los trabajos virtuales, también aquí está lo mismo, de una forma más, yo diría inclusive más clara acá, ¿no es cierto? Ustedes tienen los apuntes, entonces con los apuntes que les estoy pasando, más los apuntes de clase de este alumno, podemos, se le puede volver mucho más claro, ¿no? Aquí está lo que les explicaba, que en cada uno hacemos, pero vamos a ver lo que quiero ahora. Aquí está el trabajo virtual, ¿verdad? Ahí está todo para que ustedes puedan ver y estudiar y tener alguna pregunta. Bueno, aquí ahora vamos a ver la próxima clase, pero vamos a ver un tema que quiero después plantearlo. Ya, aquí, bueno, de aquí entramos a la teoría de la elasticidad y la última parte quiero ver cómo está.
vamos a métodos numéricos. Aquí ya vamos a comenzar con Cercha, ahí planteamos la función prueba. De aquí vamos a plantear vigas continuas con desplazamientos, vamos a ver las funciones prueba, y aquí vamos a hacer cumplir las relaciones físicas, las relaciones geométricas y finalmente vamos a llegar a la matriz de rigidez, que es esta para una cercha, y vamos a hacer para cada uno de los elementos. A ver, pero antes de terminar la clase, quería ver si aquí los apuntes estaban. Esta parte está, pero no está tampoco como quisiera. Voy a buscar unos apuntes más que tengo para que quede un poco más clara este concepto. Pero lo vamos a ir haciendo. Ahora, lo que quiero es que simplemente decirles que los teoremas energéticos, eso vamos a ver la próxima clase, muy rápidamente, son los teoremas energéticos los que nos permiten resolver el tema de la hiperestaticidad, ¿verdad? O sea, las nuevas funciones. Ustedes ya han utilizado algunos. Lo que pasa es que lo han hecho bueno, que no estaban aplicando un teorema en G, pero ustedes estoy seguro que han aplicado el teorema de Castigliano. Me imagino que alguna vez han aplicado el teorema de la carga unitaria o el teorema del desplazamiento unitario. No sé si alguna vez han utilizado la mínima energía de formación. Bueno, son todos los teoremas energéticos, pero ahí hay un tema importantísimo, que todos estos teoremas energéticos buscan exactamente lo mismo, resolver el problema. Y por lo tanto, ha habido que este principio de los trabajos virtuales, que es fundamental, ha sido el que, conociendo este principio, podemos con este principio demostrar todos los demás, porque son básicamente lo mismo que queremos encontrar, que nos permita resolver el problema. Entonces vamos a ver la próxima clase que ya conociendo el concepto del principio de los trabajos virtuales, vamos a dar como un ejemplo, podemos demostrar el teorema de Castigliano. Y si alguien quiere más, le puedo dar algunos libros donde a partir del principio de los trabajos virtuales demostramos todos los demás teoremas energéticos. ¿Por qué hay tantos? Porque cuando los investigadores comenzaron a entender este concepto, por varios caminos llegaron exactamente a cómo resolverlo. Y por eso está Castigliano, están varios investigadores que llegaron. Y finalmente todo esto, hay un libro de Klaff que lo resume y lo pone todos los teoremas energéticos partiendo del principio de los trabajos virtuales, resuelven pueden demostrar cualquiera de los otros, que sirven para lo mismo. Tanto es que ustedes han resuelto en si no me equivoco, en hiper 1, ya aplicando el principio de los trabajos del teorema de Castigliano. Lo que pasa es que ya cuando entremos ya para resolver en forma general, vamos a aplicar el principio de los trabajos virtuales. Ahora, como siempre, hemos hablado de método de los desplazamientos y método de las fuerzas. Vamos a hacer mucho más hincapié en el método de los desplazamientos por su generalidad, pero también existe el principio, y lo vamos a tocar levemente, el principio de los trabajos virtuales complementarios, que tiene que haber para que podamos, con ese principio podemos resolver por el método de las fuerzas, que tiene la lógica, en vez de decir, partiendo de una condición compatible y demostramos que está en equilibrio, la otra dice, partiendo de una estructura en equilibrio, vamos a demostrar que es compatible. Bueno, pero eso lo podemos ver en la próxima clase. Pero
yo creo que con estos apuntes y algún otro que voy a buscar, ustedes tienen estos apuntes, tienen una buena idea de cómo cómo resolver los problemas. Y obviamente aquí vamos a hacer ejemplos sencillos de una cercha, de vigas, ¿no? de elementos de viga, elementos de pórtico, pero el que quiere, y a lo que no sé, pero obviamente hay un montón de tesis donde ustedes quieren ver cómo se hizo un elemento de cáscaras, de placas, cómo se ha hecho un elemento de placas dinámico, etcétera. Están ahí las tesis que pueden ustedes, el que quiere, entrar más a fondo. Porque todos los paquetes que hay ahora en el momento, el SAP, y varios de ellos, el robot y otros, el CPK, todos ellos, exacto, usan la misma forma, exactamente. Algunos son más amigables que otros, pero básicamente, y algunos se encaran un poco mejor en algunos criterios, pero todos usan exactamente ese mismo concepto que estamos planteando. Y donde ha habido mucho estudio ha sido en buscar los mejores elementos posibles, ¿verdad? Entonces, en una cercha no, pero en una placa usted puede tener elementos triangulares de placa, elementos rectangulares, elementos paramétricos. Bueno, ahí es donde se hizo el estudio, pero el concepto de lo que estamos planteando es básicamente el mismo. Muy bien, si no hay ninguna otra pregunta, yo me despido para la próxima clase el martes. ¿Verdad? No hay ninguna otra pregunta, ¿verdad? Bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta Hasta luego. luego, ingeniero. Hasta luego.